segundo más, campanario azul, en mi pueblo suena. Pedro Sena. ¿Siempre estuviste ligado a la cultura, a la música? ¿Te gusta, te gustó, te gusta? Naciste en el campo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ariel? Gracias por venir, por llegar hasta este lugar. Y bueno, yo sí, nací en el campo. Estuve hasta los 14 años más o menos. Pero tengo algunas otras cosas, otras vivencias, un cambio de paraje, digamos. ¿Te acordás alguna anécdota de cuando todavía vivías en la zona rural? En la zona rural, la primera parte de mi vida donde yo nací, es la primera sección lagunita. Bueno, ahí trabajábamos el campo, o sea, la tierra, se labraba la tierra. Yo conozco bien, llegué a labrar la tierra, como se dice, arar, porque teníamos nuestro caballo, nuestro aradito, nuestra herramienta para trabajar la tierra. Así que esa parte yo, 14, 15 años, logré hacer eso porque era mi mamá y yo nada más. Así que teníamos que sobrevivir en el campo. ¿Venían al pueblo cada tanto? Caminando. Mi mamá, después de un tiempo, como en todas las épocas, hay épocas muy difíciles. Entonces el tema campo, el tema como chacra, por ejemplo, es una lotería. Si hay seca, no hay producción. Si hay creciente, tampoco hay producción. Entonces, me acuerdo, yo era muy chico, hubo épocas muy difíciles, entonces mi mamá siempre fue una muy buena cocinera. Ella trabajaba acá en el pueblo como cocinera. Fue la cocinera del papá de don Germán Tacta, por ejemplo. Entonces yo era muy chico todavía. Y yo venía a visitarle a ella. Ella vivía ahí donde hoy es el Corralón Kiko, en la esquina de Colón y Rivadavia. Y ahí ella era cocinera y yo venía a caballo a visitarla. ¿Cuántos kilómetros quedaba tu paraje del pueblo? 12 kilómetros. 12 kilómetros. Obviamente los caminos intransitables en esa época, llovía y tardaban meses para que se pueda habilitar. Con 14, 15 años te mudás al... Pero antes de los 14 te quiero contar que muy jovencito, muy chiquitito era, yo tenía 6 años me acuerdo, vivimos un pequeño lapso en San Cosme. También a mi mamá le buscaron como cocinera en la casa del finado don Juan Álvarez, que todavía está la casa, está todo del otro lado del río. Y ahí vinimos, yo tenía 6 años, y obviamente por eso hoy estaba recordando eso cuando hoy iba a venir, estaba haciendo mi memoria, a ver, refrescando un poco, cruzábamos el Puente Vargas, el famoso Puente Vargas. Entonces... ¿Qué no es este puente actual? ¿No? El Puente Vargas... No, ese le llamábamos el Puente Nuevo. Ajá. Nosotros nos manejábamos todavía por el Puente Vargas, que estaba la vía, y al costado un puente de madera. Pedro, nunca te tocó, te adelantaste, digamos, a mi pregunta, te tocó vivir afuera, pero no acá cerquita, sino Buenos Aires, otros lugares. Sí, estamos hablando de los primeros tiempos de mi vida. Y bueno, y después, claro, ahí pasamos de vuelta a Lagunita y ahí, como te decía, trabajamos la chacra. Después mi hermano, nosotros somos 2 hermanos nada más. Mi hermano se fue cuando yo tenía 5 años, se fue al ejército. Y bueno, después cuando ya era grandecito, yo quería ir a Buenos Aires, quería ir a la ciudad, me gustaba la ciudad, no conocía, pero me llamaba la atención, quería ir. Entonces mi hermano buscó la manera y nos fuimos los 2 con mamá para vivir allá. Eso fue en el año 67. Y bueno, nos fuimos y empezamos allá. Yo comencé a trabajar, tenía 15, 16 años tenía entonces. Y en esa época en Buenos Aires había mucho trabajo, de lo que vos busques. Y se usaba mucho el aprendiz. Entonces había muchos talleres donde tomaban chicos.
yo no sé cómo habrá sido la ley en esa época, pero yo tenía 16 años y había talleres, por ejemplo, donde vos podías aprender cualquier cosa. Recordemos que la década del 60 para la República Argentina fue esplendorosa porque fue la mejor época, digamos, productiva del país. Exactamente, por eso te digo, podía elegir el trabajo. Yo como muy, digamos, adolescente, comencé a trabajar, así que cobran, pero lo que sí, mi mamá no se hallaba. No le gustó, no había caso. Que en realidad, Pedro, el adolescente de esa época ya tenía otra mentalidad un poco más madura, digamos, si la comparamos con ahora, ¿no? Por eso seguramente también el empuje de uno de querer aprender. Sí, claro. Incluso yo cuando comienzo a trabajar ahí en Buenos Aires, en un taller, elegí, porque en los talleres vos podías elegir electricista, tornero, o lo que sea, dentro de ese mismo taller, y yo elegí la tornería sin haber sabido nada. Y bueno, los 3 meses que trabajé en esa fábrica, yo ya comencé a manejar un torno. Los primeros pasos, me encantó. Pero como no se hallaba mi mamá, yo era chico, tenía que venir con ella, volvimos. Y desde entonces nos quedamos acá. ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires? Con ella estuvimos algo así como 5 o 6 meses nada más. Ah, meses. Sí, allá por el 67. Pero después de grande, yo cuando ya cumplí, cuando pasé la época de la incorporación al servicio militar, quedé exceptuado y bueno, ahí ya no aguantaba más. Así que ya me fui sin documento porque yo me presento para el servicio militar, te sacan el documento y hasta que no se dicte la primera baja, no te dan. Entonces yo me fui igual. Y comencé a trabajar de alguna manera ya te digo, en esa época, eso fue ya en el 73. Y igual había mucho trabajo, se podía hacer muchas cosas, se podía estudiar, trabajar. ¿Extrañaste el pueblo estando allá? ¿Te acordás de eso? El pueblo sí se extraña, porque siempre se extraña el pueblo cuando uno está afuera. Pero extrañas, a ver, ¿cómo te puedo decir? Extrañas por ahí la junta, como decimos nosotros, ¿no? La vida social. Porque allá no tenés los compinches, como decimos nosotros, que salís en la esquina, o pegar una vuelta por la plaza y te encontrás con un montón de gente que todo el mundo le conoce. Y allá no, vos te podés pasear todo Buenos Aires, pero no te encontrás con nadie. Entonces lo único que te queda es abrir la boca y mira, pero a mí siempre me gustó la ciudad grande. Siempre. El ruido me gustaba. Pedro, volvamos a San Luis. Viviste distintas épocas, tu niñez, tu adolescencia, pues te fuiste, volviste. Quedémonos en el pueblo de tu infancia o en el pueblo ese de años y décadas atrás. ¿Cómo era la vida en San Luis del Palmar? La vida era, obviamente... ¿Te acordás, por ejemplo, de las calles, de un día lluvioso, cómo era una noche? Por empezar, la luz era... Nosotros cuando comenzamos a vivir acá nos quedábamos, ya la luz era constante. Pero anterior, cuando yo era muy chiquito, la luz se apagaba a las 12 de la noche. Pero entonces nosotros veníamos de visita al pueblo del campo cuando había corso, por ejemplo. Pero cuando ya después vivimos acá, la luz ya era constante, pero lo que sí, los caminos no había ningún asfalto, ningún pavimento. Todo era cuneta, ¿te imaginas? Eso justamente estaba recordando anoche acá con la familia. La plaza, alrededor de la plaza, era todo cuneta. Todo cuneta. Ahí, por ejemplo, estaba la farmacia de Palma, o sea, la Lecuna, todo eso, la inmensa zanja que había por el borde de la escuela normal, que había una fila de planta de Paraíso, por ejemplo, ahí, que la entrada de la escuela normal antes era por la calle Rivadavia. Y todo cuneta. Y si llovía, moriste. Los barrios, qué sé yo, el barrio San Miguel, el barrio Cruz de los... Todos los barrios desde acá, un poquito más allá, acá al fondo mismo, pasando acá al Pozo de la Patria, el otro lado ya era todo
transitable, las calles era... Te estoy hablando allá por el 72, 73. Cuando todavía, bueno, el pueblo no era lo que hoy, ya pasando, por ejemplo, ponía el ejemplo de el Pozo de la Patria, pasando eso, creo que ya... Claro. Monte, no, campo monte, sí, nada más, sí, ¿no? monte, además, como es el arroyo, acá sobre el arroyo que tenemos acá, no había población sobre el arroyo. O sea, el arroyo llevaba como una maleza de ahí hasta las calles principales donde se cruzaba, más o menos se delineaba, pero de ahí pasaba y era monte. No, evidentemente el pueblo y su vida era en torno a la plaza y a la iglesia. Exactamente, al frente de la iglesia. Me hablaste de farmacia, la farmacia de Palma. Don Palma, sí. Una. ¿Qué otra cosa te acordás de ahí, de ese centro que creo que la mayoría, gente de tu edad se acuerda de ese San Luis, ¿no? De aquel San Luis. Claro, nosotros vivíamos... Lecuna, por ejemplo, era un hotel. Y por supuesto tenía comidas, pero de lo mejor, que vos sentías el olor a comida. Hay una anécdota que para la gente, lo voy a decir en guaraní, que seguramente alguno va a ver el programa después. Quedó un dicho que decía, pero acuaponacito el estofado lecuna, que tenía un rico olor el estofado de lecuna. Ese era digamos el plato característico de lecuna. Y ahí, como decía, del lado de lecuna también había existían las cunetas, y ahí paraba el colectivo que iba a Arlesca. Yo apenas recuerdo eso. Había un transporte a Arlisca. Sí, había colectivos. Antes teníamos colectivos en distintos lugares de la zona rural, después del trencito. Ahora, qué paradójico, ¿no? Cómo los tiempos cambiaron, hay cosas que se perdieron, cosas que hoy son indispensables. Como hoy no tenemos transporte a zonas rurales, transporte público me refiero. No, el transporte público no. Pero eso no sabía, por ejemplo. El primer colectivo habrá sido seguramente, o no, pero no va a estar lejos. Que vos te acordás. Es lo que yo me acuerdo. Era un colectivo así, con un portaequipaje a lo largo del techo, arriba del techo. Y entonces paraba ahí, yo me acuerdo, en lo de Lecuna, y alzaban toda la gente su equipaje arriba de ese portaequipaje que tenía el colectivo, y adentro iba, era como una combi. Me pareció ver una imagen, no estoy seguro, pero así como vos lo estás contando, me pareció haber visto en algún lugar. Ah, y seguramente hay alguna foto por ahí. Y bueno, y la gente de la zona rural se manejaba con eso, pero era, hay que tener en cuenta también, eso funcionaba cuando los caminos andaban, porque antes no había las máquinas que hay ahora. Calcular que antes había, para más o menos mantener las rutas de las zonas rurales, había una champion, digamos, una reja, no sé cómo llamarle, tirado por caballo al principio, para más perfilar la calle. Después vino el tractor que también le tiraba, no había las motoniveladoras que después vino. Así que costaba un montón mantener los caminos, y había empleados cada tanto de vialidad que lo arreglaban con pala. O sea, desagotaban las huellas para que se seque, y el que podía le tiraba tierra, y así más o menos mantenían los caminos. De modo que los colectivos para ahí costaban muchísimo. Y después de eso, yo me acuerdo, entre el trencito que se fue, está el colectivo que iba a Erlisca. ¿Alcanzaste a conocer el trencito? El tren sí conocí, sí conocía. Porque cuando nosotros veníamos del lado de San Cosme, ahí de donde vivíamos, cruzábamos, ahí derecho la calle San Martín era la que daba al Riachuelo, en aquel entonces, y le llamaban El Paso. Pero obviamente en aquella época y todo el tiempo, el Riachuelo nunca bajó de su caudal. Tenía que ser mucha seca para que pasara caminando a la rodilla. Hasta la rodilla del agua, y ahí cruzaba la gente. Nunca así. Entonces el paso era para la gente que venía del otro lado,
el paso estaba ahí, un poquito más acá de la Chuminga. Y veníamos unos arenales, la calle San Martín, arena que se hundía, te hundía en arena. Cuando veníamos derecho por la calle San Martín, pasamos por la casa de don Toto Aquino, veníamos por ahí, estaba el correo, el dispensario, y en fin, así esas casas muy alejadas así. Sin duda que esa fue una calle importante, teniendo en cuenta todas las cosas que funcionaban en esa zona, el paso, el camino hacia la estación, el paso a la estación, claro. Tenía mucha vida, digamos. Mucha vida, sí, mucha vida. La gente de la zona del otro lado de San Cosme siempre se manejaron acá en San Luis. Y del otro lado también había mucha población en San Cosme. O sea, toda la zona ahí de donde están los Rodríguez, los Aracho, en fin, mucha gente había. El trencito, sin lugar a dudas, marcó toda una época para San Luis y para los pueblos a donde el tren llegaba, ¿no? Sin duda. Que después sufrieron quizás con la falta de este medio de transporte. Los primeros tiempos. ¿Cómo habrá sido? Indudablemente, más allá de, contaban, yo tengo personas que le conocí que hoy ya no viven, pero que trabajó mucho tiempo ahí, contaban las penurias que tenía el caminar del trencito, porque el mantenimiento de las vías, las crecientes, pero igual era el único transporte que unían estas localidades. Y por supuesto la movilización de la producción de la gente, ¿no? De la gente del campo. Y después después de eso comenzamos, como te digo, con los colectivos, que también iba a la sexta sección, teníamos un colectivo que iba a Erlisca, y después, por supuesto, el camino para ir a Corrientes era acá por Paso Martínez, hasta que después se hizo la Ruta 5, ¿no? No, cuando don Cosme Navarro era intendente, yo trabajé ahí con él un tiempo. ¿Cómo vino la mano? No me acuerdo, yo era muy chico allá. Sí, joven. Era joven. Y antes había esto del cobrar el tributo a los viajantes, que el titular era don Germán Vargas, el hombre de a caballo. Le llamaba el hombre del caballo negro. Don Germán Vargas era el que cobraba todos los tributos. O sea, al que entraba y él a caballo andaba y veía ya que quedaba un viajante y se metía el caballo. Entonces después se fue agrandando la ciudad y fue buscando más la gente. Pero colaboradores. Lo que a mí me tocaba, por ejemplo, es ir a cobrar en el Mercado Nuevo, porque el Mercado Viejo ya se había dejado de funcionar y se hizo el Mercado Nuevo, que hoy está también parado. Eso se inauguró con Pirallini Nevero como gobernador, creo. El Mercado Nuevo. El Nuevo, sí. El Nuevo. Yo no, más o menos. Década del 60. Sí, yo muy chiquito era. Era todo tejido, todo cubierto con tejido, y cada puesto estaba delineado y tenía un muro alrededor, y en cada esquina había esos edificios. Y en la esquina ahí donde estaban obras públicas, tanto el galpón como la esquina, la estructura, ahí había un almacén grande, que no sé de quién habrá sido, pero ahí había un almacén bastante grande. Y en cada esquina siempre había algo. Después me acuerdo que pero después de mucho tiempo, estaba Senasa en una esquina y así. Bueno, la circunstancia, después, cuando vivíamos acá, yo trabajé en la municipalidad y era tractorista, aprendí a manejar, no sé cómo, viste que a mí me gustaba hacer las cosas, soy curioso, y en el campo mismo iban antes a arar las chacras, eso, y ahí con los tractoristas me mostraba, y yo corajudo y así, ya venía más o menos, y justo acá cuando la carne, entonces existía el matadero municipal, se faenaban los vacunos, los animales se faenaban acá cerca del cementerio, y de ahí había que ir a buscar la carne y traer en el mercado. Y bueno, ese era mi trabajo, y después de eso me dieron para cobrar los puestos tanto del mercado, algunas fruterías por ahí, para ayudarle
a Don Vargas era entonces. En Corralón Guazú tenemos todo para tu construcción. Vendemos materiales de construcción, ferretería y electricidad con la mejor calidad y al mejor precio. Además, realizamos envíos al campo para que puedas acceder a todo lo que necesitas, estés donde estés. Con atención personalizada y asesoría experta, Corralón Guazú es tu aliado en cada proyecto. Contáctanos hoy y no te quedes sin lo que necesitas. Comunicate a nuestro número de teléfono 3794 870602. Estudio Jurídico Alcaraz Mesa, defendiendo tus derechos, trabajando por una sociedad más justa. La justicia es nuestra herramienta. Desde el estudio jurídico se agradece la confianza depositada en esta joven profesional del derecho que hace más de una década brinda servicio en esta comunidad sanluiseña. La doctora Milagro Alcaraz Mesa ofrece asesoramiento jurídico integral al ser egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, con los títulos de abogada, escribana pública nacional y procuradora, además de ser mediadora extrajudicial. Se especializa en casos de derecho civil, comercial, laboral, administrativo, familia, niñez y adolescencia, habiendo obtenido diplomaturas y posgrados en cuestiones de género y diversidad, con el compromiso de defender los intereses y proteger los derechos de sus representados, con la experiencia demostrada que le ha posicionado entre los abogados más notables de San Luis del Palmar a través de su habilidad para resolver problemas legales. Ofrece asesoramiento personalizado y confidencial. Consultas al número 3794 86 91 92. ¿Puedes contar de cómo era, por ejemplo, seguramente las fiestas patronales eran, digamos, la atracción social del año? El máximo. Que haya habido otra cosa, pero ¿cómo era una fiesta patronal de las que te acuerdes? Y de muy joven, cuando vivía en el campo, por ejemplo, yo venía caminando, ya con mis 15, 16 años, después de haber ido a buscar Horizonte. Nosotros volvimos a Buenos Aires, nos fuimos unos días, un tiempito al campo, después volvimos y ahí nos quedamos acá en el pueblo. Así que, para hacerte más auténtico, en un tiempo que vivía en el campo, venía caminando. En la fiesta todo vestidito, ya tu última pilcha. 12 kilómetros. Tu última pilcha ya venía y los 12 kilómetros y venía acá. Las fiestas patronales era toda una novedad porque donde vos encontrabas una aguja con 2 agujeros, por ejemplo. Cosa que lo normal del pueblo, que era chico entonces, que era alrededor de la plaza nada más. Después seguramente había un almacén de ramo general como Palma, como algunos almacenes de Romero, todo, pero todo acá alrededor. En cambio, cuando había una feria, que venían las ferias, que los puestos que traen de otros lugares, encontraba pues de todo, juguete de lo que vos no te imaginás para los chicos, herramientas para el que les gusta. O sea, ahí encontraba cosas que uno que no sale más allá de San Luis, era una novedad. Ahí es donde encontraba todo. En cuanto a lo litúrgico, las fiestas patronales eran hasta un tiempo no muy lejano, la misa central era a las 11 de la mañana. Entonces todo el mundo alrededor venía a esa hora en la fiesta, como en la misa solemne. Claro. Y la procesión a las 3 de la tarde. Entonces todo el mundo terminaba la misa y salían a buscar comida. Entonces había puesto de comida por donde vos no te imaginas. Claro, después empieza la procesión a las 3 de la tarde, ya medio todo
Llegaban un poco contentos, pero listos para gritar. Pero no sé por qué motivo, la verdad que no recuerdo ahora, por qué se cambió eso, y se hizo todo una sola vez. Y después de la procesión ya prácticamente la fiesta iba finalizando. Finalizaba la cosa, sí. Eso sí, una vez terminada la procesión, ya termina. Ahí termina la fiesta, sea antiguamente, sí o sí. Pero era, ya te digo, en dos partes. Eso sí o sí al mediodía, y después a la tarde, que era alrededor de la plaza no me era. Festivales no había, ¿no? Festivales no. El festival que no recuerdo exactamente en qué año habrá comenzado, no fue tan seguido tampoco, empezó con la idea. Una o dos, ¿no? Sí, y nosotros me acuerdo que nos juntamos con mi padrino, don Tiburcio Cuenca, don Ramón, que ya no está con nosotros, y con un amigo también, un vecino. Nosotros vivíamos en Corrientes, eso ya después del año 80. Y bueno, yo aprendí a tocar la guitarra, aprendí a cantar, todo más o menos. Y me gustaba. Y formamos un trío. Y vinimos, y llegamos a actuar en la plaza nosotros, de Caradura, ¿no? Pero don Ramón, don Cuenca, tocaba lindo el acordeón. Y el otro hombre también era músico. Y yo era el único ahí intruso, pero me llevaban ahí porque me gustaba. Y bueno, y cantaba, y estuvimos en la plaza ahí. Pedro Alfonso era el presentador, sí. Te preguntaba esto porque, bueno, en la actualidad, al margen y sacando del medio esta pandemia, los festivales de las 9 noches, por ejemplo, ya es algo que, digamos, que se ha impuesto. Yo pensé que esto venía de hace muchos años atrás, pero evidentemente década del 80 habrán comenzado a realizarse los primeros festivales, digamos. Sí, yo que me acuerdo del 80. Era terminar la misa, el novenario y volverse, seguramente. Sí, porque claro, no sé, las movilidades eran también muy complicadas. La gente muy cercana venían a la novena. Por eso es que el día 25, en la fiesta de las Nacionales, el pueblo estaba abarrotado de gente porque era donde venían a la misa, y a todas las misas trataban de venir, porque la gente que estaba lejos, todos venían en carro y a caballo. Estoy hablando allá de la década del 70, ahí era mucho más difícil, pero había mucha gente igual. Pedro, y en relación a la peregrinación, ¿cuándo te relacionás vos con la peregrinación? Bueno, como te decía, hasta los 14 años yo estuve en el campo. Ahí, don Mario Dacunda, algunos lo conocen por Mario Dacunda o por Mario Vallejo, el papá de Miguel Vallejo. Todos ellos vivían en el campo antes. Entonces, ahí comenzamos a ir en carro. Yo me fui la primera vez como carrero, como conductor, como el picador, dicen, manejando el carro, y con un cuidador al lado, que uno tiene que ir a caballo, que es el que va guiando al que va en el carro. La mayoría tiene eso, porque es por si se salen los caballos, está el que va uno a caballo para más o menos controlar. Y bueno, y nos íbamos, el hombre era el hermano de don Mario, y nos fuimos así, y entonces el promesero, parábamos en el promesero porque ellos tenían ahí sus piezas, pero eso ya de años, y nosotros dormíamos en la carreta. Entonces metíamos los carros, metíamos dentro del promesero, y la pieza de ellos estaba ahí donde tiene la parte que tiene galería, la parte antigua, allá en el fondo. Y bueno, uno de esos era la pieza de ellos, y ahí le embocábamos en la carreta, y nos daba la puerta de nuestra habitación hacia la galería, y le cerrábamos el otro lado. Y ahí nosotros dormíamos, tanto don Rubio le decíamos, don Rubio Vallejo, y yo. Y el resto en la pieza, porque son piezas muy chiquititas, eran piezas chicas.
Y ahí lo arreglamos. Entonces esto era allá por el, a ver, ¿qué sería? Sí, 65, por ahí más o menos. Año 65. Era todo carreta. No había solo un camión que no recuerdo si era de Don Chengo Correa o ya era de Damián Olivera, algo así. Pero, Tata, no todavía. ¿Cómo? Tata Aguirre, no todavía. No me acuerdo. No, el primer camión Creo que era Olivera. Olivera, se iba después con seguridad, pero también estaba el camión de Chengo Correa, más viejo todavía. Y uno solo. Ese era que se iba a llevar la gente, se cruzaba, venía, cruzaba, y le ponían una tacuara en el medio, que después tuvieron serios problemas, me acuerdo, que una tacuara le ponían, porque le tenían dos barandas nada más atrás y así, para y en los costados le ponían una tacuara atado y en una curva se fueron todos porque cargaban también. Y no tenía mucha velocidad, pero era un accidente. Y del resto era todo carreta y caminantes. Y a caballo, por supuesto, que seguían. Yo recuerdo, de eso recuerdo, que en los 2, 3 años capaz que me haya ido llevando el carro, y no alcanzamos a contar lo exacto, pero eran más de 800 carretas. Porque eso vos contás cuando estás parado en algún lado y vos ves qué va pasando. Y nosotros hacíamos eso porque nuestro caballo ya medio arisco, entonces teníamos que ir medio, y veíamos cómo pasaba. Y hasta ahí contábamos 800 carretas. Y carretas con ruedas de llantas. No había la goma que hoy hay, hoy ya goma de autos, digamos. Esto era el llanto, digamos, el ruido, cuando subíamos en la ruta, en el asfalto, del ruido de las llantas. Inclusive era tierra todavía. No, acá era terrible. Acá la zona de San Pedro, terrible, digamos. hasta para salir hasta el Boquerón era terrible, y casi con seguridad, o de ida o a la vuelta llovía. Teníamos de acá, bajando de la ¿cómo es? De la imagen de San Luisito acá, del triángulo, hasta hoy el PRI, un poquito más allá, un barro negro, hermano, eso que no sabés lo que era ni caminando, era resbaloso, pero tremendo. Si era la vuelta, bueno, todo bien, ya le mandaba, pero a veces te llovía a la salida y era fatal. Y después de eso, la arena, porque era un arenal, más cuando vamos llegando para salir al Boquerón, la llanta esa que te estoy diciendo, que era fina, se hundía, era pero terrible era eso. Convenía si llovía, porque si llovía no se hunde tanto, pero si no era fatal. La gente que caminaba, te imaginas, San Luisito tenía un carrito ya con un goma de eso me acuerdo, como el neumático, pero no sabés lo que era, había que empujarle, porque además era pesado. Ese yo no sé si llegaron a guardar, porque eso tiene historia. Una lástima que no sé si no guardaron esto. Se perdieron muchas cosas, ¿verdad? Sí. Es lindo guardar esas cosas, por ejemplo, esas carretas, alguno que ya no usa, y que no poner en un lugar, un museo. Yo estoy de acuerdo con el museo, de guardar las cosas, pero cuidadosamente, ¿no? Y cuidar también las cosas. Hay muchas cosas que se van perdiendo. Vos mirá tu pueblo, yo miro mi pueblo hoy y sí, está bien, luz LED, no sé, semáforo, asfalto, todo lo que vos quieras que exige la actualidad. La modernidad, digamos. Pero yo veo que hay algunos que de puro gusto también lo que podría conservar lo tiran abajo. Es una pena. Pedro, para finalizar y agradeciendo tu tiempo, tu hospitalidad, ¿qué extrañas de aquel San Luis del Palmar de antes? Qué extraño. No sé, el juntarse, los amigos, por ejemplo. Yo siento que por ahí
está mi amigo, o pienso que está por ahí, sin embargo ya no están. Ese momento, como mi amigo el negro, que es hermano de doña Nena, ya, o sea, casi todos están fallecidos. Muchísimos de mis amigos, y el que no está, y bueno, y el de ir a la misa, por ejemplo, los domingos, no sé cómo era antes, parecía que era un poco más, salía, te encontraba con un montón de gente. Hoy ya es un poco todo muy así, estructurado. Las pistas de baile, por ejemplo, yo ya no iría, ¿no? Pero vos escuchabas cuando se armaba el baile en Rincón Soñado, por ejemplo, había la propaganda que va a venir, o sea, daba no sé, te hacía sentir y te hacía vivir momentos. Y ahora ya, porque ya mirando el celular, a ver, che, mira, está por venir el que tiene y el que no, o sea, se termina eso normal que era lugares de distracción, como la pista, como los restaurantes, el bar que teníamos y no tenemos, el agua potable cuando se inauguró, cuando yo trabajé en la obra del agua potable, enfrente había un hotel, que era Hotel Ramírez Prulla, por ejemplo, que tenía un restaurante a full funcionando en ese entonces, allá por el 71, donde los estudiantes que venían a estudiar la secundaria de San Cosme, de Itatí, se alojaban ahí, porque la única secundaria que había era acá en San Luis, por ejemplo, ¿viste? Y bueno, hoy, si vos querés dormir a un lado, yo no sé, la verdad, no, hay gente que viene de afuera, y bueno, y esos lugares, esas casas con galería, Regina Bar, cuando me iba, no, yo era muy chiquitito, el único lugar donde había la tele, la primer tele, y nos juntábamos los vagos, íbamos a mirar El Zorro, y bueno, y Don Blanco, el Blanquito le decíamos, ahí el bar de la esquina que está la casa de corredor, que era ahí en la esquina de Mayo y 9 de Julio, íbamos y hacíamos la vaca y comprábamos la Coca-Cola, que era de 1 litro. En Corralón Guazú tenemos todo para tu construcción. Vendemos materiales de construcción, ferretería y electricidad con la mejor calidad y al mejor precio. Además, realizamos envíos al campo para que puedas acceder a todo lo que necesitas, estés donde estés. Con atención personalizada y asesoría experta, Corralón Guazú es tu aliado en cada proyecto. Contáctanos hoy y no te quedes sin lo que necesitas. Comunícate a nuestro número de teléfono 3794 870602. Jurídico Alcaraz Mesa, defendiendo tus derechos, trabajando por una sociedad más justa. La justicia es nuestra herramienta. Desde el estudio jurídico se agradece la confianza depositada en esta joven profesional del derecho que hace más de una década brinda servicio en esta comunidad sanluiseña. La doctora Milagro Alcaraz Mesa ofrece asesoramiento jurídico integral al ser egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, con los títulos de abogada, escribana pública nacional y procuradora, además de ser mediadora extrajudicial. Se especializa en casos de derecho civil, comercial, laboral, administrativo, familia, niñez y adolescencia, habiendo obtenido diplomaturas y posgrados en cuestiones de género y diversidad, con el compromiso de defender los intereses y proteger los derechos de sus representados, con la experiencia demostrada que le ha posicionado entre los abogados más notables de San Luis del Palmar a través de su habilidad para resolver problemas legales. Ofrece asesoramiento personalizado y confidencial. Consultas al número 3794 86 91 92.